Vamos a continuar el tema, ¿no? Esta es la parte 2 de diabetes mellitus. Previamente habíamos quedado, ¿no? La cetoacidosis diabética hasta su tratamiento y bueno, hasta el edema cerebral. Ahora vamos a pasar al coma hiperosmolar no cetósico, que no es una presentación de complicación aguda de la diabetes mellitus de forma frecuente, pero bueno, a diferencia de la cetoacidosis diabética en la cual el aporte de insulina era hasta 0,1 unidades por kilo peso, pues la corrección en este caso es la insulina 0,05, o sea, la mitad, ¿ya? Y bueno, que el potasio y la glicemia se deben controlar cada 2 horas durante las primeras 12 horas y cada 4 horas durante el resto de las 24 horas. Pues básicamente tomando en cuenta esto, pues vamos ya a la definición del coma hiperosmolar. La definición es cuando tenemos una glicemia mayor a 800 miligramos decilitro, que se va a asociar a deshidratación grave, una osmolaridad de mayor a 350 por kilo. Los beta bloqueantes esto se va a asociar a uso de beta bloqueantes para disminución de la lipólisis o como factor precipitante. Y bueno, cuando tenemos una glicemia por lo menos de 300 miligramos decilitro, se va a cambiar el aporte de líquidos con dextrosa al 5% y se va a añadir el uso de potasio a 20 mil equivalentes por cada litro de solución, ¿no? Y pues parte de la fisiopatología, ¿qué es lo que va a pasar en el coma hiperosmolar? Primero va a haber la hipoinsulinemia, ¿no? O la poca respuesta a la misma. Por ende, va a haber inhibición de la lipólisis y este es nuestro factor predisponente, ¿no? Los beta bloqueantes. La ausencia de cuerpos cetónicos, ¿no? Que nos va a dar primero una hipoglicemia que va a provocar hiperosmolaridad. Perdón, hiperglicemia que va a causar una hiperosmolaridad, ¿no? Y que va a presentarnos alteraciones neurológicas que pueden llegar hasta el coma, por eso el nombre coma hiperosmolar. Nos vamos a tener un cuadro de deshidratación grave por la diuresis osmótica y la contracción del espacio intracelular neuronal. Y bueno, para hablar del tratamiento nutricional en general, tenemos que tomar en cuenta que nuestra ingesta calórica total tiene que ser hidratos de carbono al 55%, la grasa un 30% y proteínas 15%. Esto para tener parte de los objetivos que habíamos mencionado inicialmente, ¿no? Y para tener unas condiciones básicamente normales, ¿no? En el niño. Y bueno, aquí tenemos unos cuadros que nos van a realizar las recomendaciones, ¿no? En general para el tratamiento o para un apoyo, ¿no? En cuanto al manejo de estas patologías. Primero, las necesidades calóricas en estos pacientes, pues estos son de kilocalorías por kilo peso corporal. En niños, ¿no? De 120, de 1 a 10 añitos, de 100 a 75 kilocalorías por kilo peso. Por otro lado, las recomendaciones y la distribución de los nutrientes, ¿no? Los hidratos de carbono que va a variar de acuerdo al tipo de ingesta y la edad, ¿no? Tiene que ser alta en fibra, especialmente fibra, porque la fibra va a ayudar al, dependiendo igual de su índice glicémico, va a ser, generalmente la fibra tiene un índice glicémico bajo, por ende va a ser de ayuda y va a prolongar el uso el efecto de la insulina. Proteínas, grasas, de las grasas, la mejor que se debe, bueno, consumir, las grasas saturadas debe ser menos al 10% de calorías, las poliinsaturadas de 6 a 8% y las monoinsaturadas el resto de grasa no recomendada. El colesterol, la ingesta diaria conservada no debe sobrepasar de 300 miligramos, ¿no? Y el sodio hay que evitar el exceso. Esto para prevenir, ¿no? La hipertensión que puede estar asociada a estos cuadros. Y las recomendaciones adicionales. Se puede para el uso de energía se debe reevaluar el nivel de energía al menos cada 3 meses, por eso los controles deberían ser aproximadamente cada 3 meses. Las proteínas, la ingesta elevada de proteínas puede contribuir a la nefropatía diabética, ¿no? Pero en niños no se les puede restringir porque esto va a tener su
relevancia en el sentido de la talla, ¿no? Pero bueno, se debe, imagino que se debe realizar más bien el uso muy estrecho, ¿no? Bien específico tiene que ser por edad. Después los tentemplés o el uso de edulcorantes se puede utilizar bastantes, ¿no? Pero ir cambiando porque algunos tienen efectos adversos por acumulación, por ejemplo, la sacarina, acumulación a nivel del nervio óptico. Trastornos de la alimentación, técnicas de educación, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado es en limitar el uso de sacarosa y azúcares altamente refinados. La sacarina, como mencionaba, ¿no? Tiene relación con cáncer de vejiga y se acumula también en la, en el nervio óptico. Por otro lado, la dieta con fibra útil se debe realizar esto para el control de la glicemia. Se puede realizar la ingesta de grasa poliinsaturada, ¿no? Y con una relación de poliinsaturada con saturada de 1.21 y menos del 10% de calorías deben derivar de las grasas saturadas. Para un control de la glucosa, pues como habíamos mencionado, ¿no? Tenemos la hipoglicemia postprandial y la nocturna que se deben controlar, ¿no? Por ende, el autocontrol de la glicemia a las 00 horas nos va a dar y a las 03 nos va a dar para pesquisar la hipoglicemia nocturna y una hemoglobina glicosilada cuyos valores eh, van a ser de tipo prolongado, es decir, de entre 3 meses, ¿no? Que es la más verídica. Los valores esperados, ¿no? De glicemia tienen que ser entre 80 a 140. Si es alta la glicemia que hemos controlado en este horario, tenemos que aumentar 10 a 15% de insulina de acción larga o una insulina rápida. Por otro lado, tenemos el sistema de control continuo de la glucosa que puede realizar valoraciones de cada 5 minutos durante 72 horas. Nos va a dar como un pequeño ciclaje, ¿no? de glicemias de control y va a tener mucha repercusión a la hora de poder hacer la valoración o la modificación del tratamiento. Debemos tener un control continuo de glucosa en tiempo real, ¿ya? Y bueno, en el sentido del sistema de control continuo de glucosa, va a tener como un tipo alarmita en el cual la alteración, ¿no? Dependiendo de los valores que pongamos como normales. Luego, la hemoglobina glicosilada es un índice fiable que tiene un control glicémico a largo plazo. 120 días generalmente dicen, porque al ser eritrocitaria, ¿no? O de la hemoglobina, la vida media de un eritrocito es de 120. Pero teóricamente incluso nos da de una valoración de 2 a 3 meses. El deporte mejora la regulación de la glucosa mediante el aumento de receptores de insulina y algunos pierden la capacidad de formación de glucagón y adrenalina. El manejo. El tratamiento oportuno va a reducir la presentación de retinopatía, nefropatía y neuropatía o eventos cardiovasculares, infarto e ictus. Debemos tener un tratamiento sustitutivo fisiológico que se va a lograr con insulinas de acción corta, combinaciones según algoritmos. Las hipoglicemias se producen por efecto no balanceado de insulina, ejercicio y retraso de alimentos. Entonces, ya para reconocer los signos de hipoglicemia tenemos leve, moderada y grave. La leve son criterios: palidez, diaforesis, miedo o agitación en el niño, hambre, temblor y taquicardia. La moderada, somnolencia, cambios de personalidad, confusión, alteraciones de comprensión. Y la grave, que ya es con convulsiones como presentación de cualquier signo neurológico. Y para el tratamiento de las hipoglicemias se podría decir, se puede administrar 5 a 10 gramos por kilogramo de zumo o bebida carbonatada con azúcar o caramelo y un control en 15 a 20 minutos, o el uso del glucagón, cuya dosis va a ser entre 0,5 miligramos por kilo por cada 10 kilos o 1 miligramo por 20 kilos en pacientitos, ¿no? Ahora, tenemos algunas definiciones que nos van a ayudar,
¿Qué es el fenómeno de ALBA? El fenómeno ALBA es la secreción nocturna de la hormona de crecimiento, por ende un aumento del aclaramiento de la insulina. Y el efecto Somogyi, cuya definición es la respuesta contrarreguladora exagerada, que nos va a dar un episodio de hiperglicemia. Bueno, siempre que vamos a valorar a un paciente hay que tomar en cuenta estos puntos. Hay que tener en cuenta algunos aspectos sociales, ¿no? Porque primero, desde la información de que el paciente tiene la patología, pues vamos a presentar algún tipo de alteración cognitiva, incumplimiento porque eventualmente puede haber la parte del rechazo del tratamiento o la negación, ¿no? Dependiendo de la edad también del niño, generalmente en prepúberes, ¿no? Ansiedad y depresión en un 26% se ha relacionado el inicio de la patología con trastornos, ¿no? De depresión mayor. Luego, un miedo a inyectarse y realizar controles. Esto básicamente podría ocasionar una lipohipertrofia, ¿ya? Y bueno, también van a tener trastornos de la alimentación que hay que vigilar bastante bien. Esto para no desencadenar o para prevenir la aparición de la cetoacidosis, ¿no? Anorexia, bulimia entre 1 al 9% y cuadros subclínicos entre el 9 al 14%. Y bueno, el tratamiento en ocasiones especiales, como teníamos en cuenta que cualquiera de estas complicaciones se van a exacerbar con presentación de hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras se presentan cuando hay infecciones, cirugías y bueno, en el caso de las infecciones hay que podrían alterarse el control glicémico y puede precipitar una cetoacidosis diabética. Entonces el tratamiento es mantener la hidratación, controlar los niveles de glucosa y evitar la cetoacidosis, ¿no? Si se puede iniciar el aporte bioral o endovenoso cuando la glucosa se encuentra por entre 50 y 60. Y en el caso de cirugía, tenemos cómo se van a sintetizar las hormonas del estrés, el cortisol y demás, van a provocar resistencia a la insulina. Por ende, en la cirugía sería bueno aplicar insulina y luego pasar hasta tener teóricamente la vía oral disponible. Y por otro lado, ¿cuáles son las complicaciones a largo plazo? ¿No? Las complicaciones a largo plazo son la retinopatía, nefropatía, que son microvasculares, y las macrovasculares, alteraciones de la coronaria, accidentes cardiovasculares, y enfermedades vasculares periféricas. Las nefropatías periféricas o autónomas se debe realizar un control oftalmológico cada 3 a 5 años luego del inicio de la diabetes mellitus de tipo 1 y generalmente menos de niños de 10 años. En cuanto a la nefropatía, ¿qué es lo que va a pasar? Como va a haber hiperglicemias importantes, se va a realizar la glucosilación de proteínas, un engrosamiento de la membrana basal, microalbuminuria, por ende la microalbuminuria va a ser nuestro primer indicio y se tiene que realizar el control, cuyo dato va a ser de 30 a 300 por cada 24 horas y posteriormente nos va a dar una proteinuria franca. La prevención va a ser con el uso meticuloso o el control meticuloso de la hiperglicemia, la presión arterial, el uso de IECAS y restricción de proteínas, ¿no? Por otro lado tenemos la parte de la retinopatía. Podrían provocar microaneurismas, hemorragias puntiformes, exudados duros y blandos, dilataciones venosas, venas rosariadas microvasculares, intrarretinianas, o el tratamiento de todas ellas, pues dependiendo del grado, son con la fotocoagulación por láser. Bueno, por otro lado tenemos la neuropatía diabética, ¿ya? En la cual, por la vía de los polioles y la glucosilación no enzimática o las alteraciones del mioinositol van a afectar a las células en la composición multicelular del nervio periférico, ¿no? Eso es por las altas concentraciones de glicemia. Y bueno, en la clínica que va a presentar va a ser percepción térmica alterada. Y el umbral doloroso va a ser termoinducido, ¿ya? Van a tener estas fases, ¿no? Primero, bueno, podría presentar mejoría con el control metabólico. Los inhibidores de la aldolasa y reductasa se puede utilizar para disminuir los metabolitos de la vía de los polioles.
El ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante, puede estimular a la producción del óxido nítrico. El uso de anticomerciales, antidepresivos y AINES van a ser pues básicamente parte del manejo del umbral doloroso. ¿Ya? En cuanto a otras complicaciones, tenemos el enanismo más hepatomegalia y sobrecarga de glucógeno. Se llama el síndrome de Mauriac, ¿no? Que tenemos la característica de cara de luna llena, eh, el perímetro abdominal puede estar aumentado y puede haber hepatosplenomegalia o hepatomegalia. Esta es una imagen de una niña con síndrome de Mauriac, ¿no? Que ya en fase avanzada, ¿no? Ya con cuadros repetitivos de cetoacidosis. Por otro lado, tenemos la presentación de osteopenia, síndrome de movilidad articular limitada, piel tensa, seria, alteración del crecimiento y retraso de la maduración. El pronóstico, la pubertad puede retrasarse y la talla final puede ser menor que la potencial genética, esto dependiendo de la edad a la que ha sido diagnosticada la patología. Por otro lado, tenemos otros tratamientos, ¿no? Que son el trasplante de los segmentos del páncreas con problemas de autoinmunidad, ¿ya? Generalmente esto se puede hacer el trasplante de segmentos de páncreas asociados a trasplantes renales. Esto básicamente por el uso de, de antiinmunosupresores para el trasplante de riñón, pues va a tener bastante beneficio en cuanto al trasplante segmentario de páncreas. Y tenemos la estrategia de trasplante con la infusión de islotes pancreáticos en la vena portal, ¿ya? Que ha tenido buen efecto, pero que todavía está en estudio. Y este es un pequeño esquema que nos va a mostrar, ¿no? El trasplante, ¿no? Que va a ser heterólogo, ¿no? Por la extracción del páncreas de un cerdo. Luego, esto mismo, los islotes seleccionados del páncreas se van a mezclar con alginato para el encapsulamiento. Y posteriormente los islotes son trasplantados por la paroscopía en el abdomen. Ya, y bueno. Tenemos un caso clínico, ¿no? Un paciente de 12 años de edad con antecedentes de madre con obesidad e hipertensión arterial, padre diabético, dieta rica en carbohidratos, no practica deporte, acude por dolor en rodillas. Al examen físico, el paciente está en buen estado general, hidratado, afebril, con cuello y pliegues con lesiones hiperqueratósicas hipercrómicas, cardiopulmonar normal, el abdomen globoso con tejido celular subcutáneo eh, eh, blando, con estrías, su perímetro abdominal 109 centímetros, ruidos hidroaéreos normoactivos, miembros inferiores en eje de angulación externa y a nivel de rodillas, no datos de flogosis local y la perfusión distal es normal y su peso es 67 kilos. Y bueno, eso de forma introductoria para ya entrar a la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2 va a tener básicamente como central la obesidad central y la resistencia a la insulina. Esta diabetes de tipo 2 también se le ha denominado anteriormente no insulino dependiente o de inicio adulto, que no tiene tendencia a cetosis. Pero esto de no insulino dependiente, pues, y eventualmente en algunos sí puede utilizarse insulina, ¿no? Para el control de la regulación de las glicemias. La obesidad crea resistencia a la insulina y compensa aumentando la secreción de insulina, posteriormente hiperinsulinemia. Luego hipertrofia de las células beta y por ende su disminución, ¿no? Esto se va a realizar porque hay glucotoxicidad, lipotoxicidad, que va a acompañarse de un incremento de triglicéridos y una disminución de la expresión de los genes de la insulina. No necesitan insulina para sobrevivir ellos, pero puede mejorarse, ¿no? El control glicémico con insulina exógena. Y bueno, aquí tenemos un pequeño esquema en el que tenemos un páncreas saludable que va a formar insulina y por ende la introducción de la glucosa intracelular. En cambio, la de tipo 2
va a tener mayor producción de insulina, pero la célula, como no la reconoce, sus receptores están disminuidos por la toxicidad de glucosa y de lípidos, pues entonces no se va a introducir la glucosa, por ende la glucosa se va a aumentar y así también la insulina. En cuanto a la epidemiología, se podría decir que el porcentaje de niños que presentan diabetes mellitus de tipo 2 se va a presentar mayormente entre 2 y 19 años. Obviamente hay las excepciones, ¿no? De la presentación a menor edad, pero bueno, básicamente la mayoría o el pico es entre 2 y 19 años y se presenta entre 1,46 por cada 1000 en niños, ¿no? Tenemos las variantes, ¿no? De los genes, el factor de transcripción 7 similar a la 2, que puede tener un papel en la función de la célula beta, ¿ya? Por otro lado, en cuanto a nuestros factores de riesgo son alimentos o consumo alto de alimentos de alta energía, obesidad, inactividad física, nivel socioeconómico bajo, deprivación del sueño y síndrome metabólico. ¿Cuál es el síndrome metabólico? Es el síndrome también conocido como X, en el que tenemos hipertensión arterial, tenemos el perímetro abdominal por encima de los dos desvíos estándar de percentil por edad para niños, y también hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y resistencia a la insulina. Y como manifestaciones clínicas tenemos que la diabetes mellitus de tipo 2 hasta el 10% puede desencadenar cetocistosis diabética, pero no es tan frecuente, ¿no? Como mencionábamos. Por otro lado, tenemos la presentación de acanthosis nigricans, que son lesiones hiperqueratóxicas en los pliegues y que son hipercrómicas, ¿no? Tenemos la presentación de estrías, la relación cintura-cadera, ¿no? Que es lo que nos va a predisponer, ¿no? En laboratorio se puede solicitar la hemoglobina glicosilada y la historia familiar de diabetes de tipo 2 y diabetes gestacional como antecedente de importancia. Entonces, ¿cuáles son los criterios para diabetes mellitus de tipo 2? Criterios son sobrepeso, ¿ya? El índice de masa corporal mayor al 85 para la edad y el sexo, peso para la talla mayor al 85% y peso mayor a 120 del peso ideal. Más los criterios de cualquiera de los siguientes: historia familiar, ¿no? O raza o etnia nativos, americanos, afroamericanos, o signos de resistencia a la insulina, que son la acantosis nigricans, la hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico. La enfermedad de inicio generalmente, ¿no? 9 a 19 que habíamos dicho, 10 añitos. Se produce la frecuencia cada 2 años, prueba se refiere a la glucosa en ayunas. Nuestro casito, nuevamente, nuestros antecedentes de importancia: madre con obesidad y hipertensión arterial, ese es un criterio, padre diabético, ¿no? Y bueno, nuestro paciente tiene dieta rica en carbohidratos, no practica deporte. Y bueno, este podría ser un hallazgo secundario porque él está acudiendo ahorita por dolor de rodillas, ¿no? Pero del examen físico está nuestro cuello y pliegues con lesiones hiperqueratóxicas, es decir, la acanthosis nigricans. Su perímetro abdominal está en 109, que para 12 años sí está incrementado. Y las estrías. Bueno, aquí una connotación: realizamos exámenes complementarios, un hemograma normal, glicemia en ayunas de 170, colesterol de 250 miligramos decilitros y el resto normal. Y bueno, nuestro paciente intercurre con marca el incorrecto, ¿ya? ¿Será que es genuvalgo? ¿Será que es obesidad, riesgo de síndrome metabólico, diabetes mellitus probable o sobrepeso? La respuesta incorrecta es el sobrepeso, ¿no? Genuvalgo está viniendo por dolor de rodillas y el examen físico habíamos visto, ¿no? La angulación externa, que ese es el genuvalgo y que es muy frecuente en pacientes que tienen obesidad. Sí tiene obesidad por el peso para la edad. Y el riesgo de síndrome metabólico, pues básicamente lo que les había mencionado, ¿no? Su perímetro abdominal aumentado, su obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, que ya tenemos mayor a 200, ¿no? 230 tiene nuestro pacientito. Y diabetes mellitus probable, pues se debe realizar, ¿no? La curva de tolerancia y la glicemia en ayunas, pero la glicemia que ahorita teníamos era de 170. Y bueno, tenemos, en cuanto al tratamiento, se debe realizar la modificación del estilo de vida, ¿ya?
en cuanto a la alimentación, ¿no? El uso de insulina y el ejercicio. Bueno, insulina no tanto en este caso, pero sí básicamente, ¿no? Dependiendo del grado que se lo encuentra el paciente, pues esas son las medidas iniciales. La dieta debe ser baja en calorías, ¿no? Y grasas, más o menos 30 a 60 minutos de actividad física, 5 días, y el tiempo de televisión debe limitarse de 1 a 2 horas por día. La insulina, en caso de cetoacidosis diabética, se puede utilizar hipoglucemia antes, generalmente la metformina. También está el uso de las incretinas. Las incretinas, que son péptidos intestinales que potencian la secreción y acción de la insulina y suprimen la del glucagón. Y estas ¿no? son estimulantes de la producción de insulina. Por ende, la glucosa en la sangre va a disminuir. Y la disminución de la resistencia a la insulina periférica se va a realizar con el ejercicio. ¿Ya? Y por otro lado, las incretinas también inhiben la producción de la glucagón. ¿Ya? Y bueno, algunas enzimas van a inactivar a la incretina, pero básicamente este mecanismo no se nos tiene que quedar, ¿no? El ejercicio va a ir muy de la mano para disminuir la resistencia a la insulina. Y bueno, aquí tenemos los agentes hipoglucemiantes orales, ¿ya? Que este es un pequeño cuadrito donde muestran el fármaco, el mecanismo de acción, la duración del efecto, los efectos secundarios y las precauciones. Lo que más se utiliza es la metformina, que va a ayudar a sensibilizar a las células para la insulina. Sus efectos adversos más frecuentes, alteraciones digestivas y acidosis láctica, y las precauciones hay que evitar usar en insuficiencia hepática o renal por su metabolismo. Y bueno, las complicaciones, ¿no? Que van a haber la microalbuminuria o la retinopatía diabética. La prevención se va a realizar con un buen control glucémico y la intervención sobre el estilo de vida en personas con intolerancia a la glucosa. Ahora, la monitorización en pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Porque si nuestro paciente lo hemos encontrado con síndrome metabólico o con riesgo de síndrome metabólico, se debe realizar, ¿no? Prueba de cribado, hipertensión siempre, prueba de cribado, la presión arterial, la esteatosis hepática, eso con controles de las transaminasas en sangre y posiblemente una ecografía. El síndrome de ovario poliquístico con antecedentes menstruales, valoración del exceso de andrógenos, libre, la total, la de hidroepiandrosterona, la microalbuminuria, ¿no? La concentración de albumina en orina, la dislipemia y el perfil lipídico basal de colesterol total o colesterol ligado a proteínas de baja densidad o lipoproteínas de alta densidad, triglicéridos. Apneas del sueño. Sí puede presentar por la obesidad misma un estudio de sueño para valorar la saturación nocturna de oxígeno. Bueno, y otras recomendaciones para el cribado. Primero, la retinopatía, que se debe realizar después de los 5 años de evolución en los niños prepúberes o después de los 2 años de los niños púberes. La frecuencia 1 a 2 veces por año, ¿no? Se debe hacer fondo de ojo y bueno, la nefropatía después de los 5 años de evolución o en púberes después de los 2 años. Frecuencia anual, ¿no? Hay que hacer una relación de albuminuria con creatinuria. La neuropatía aún no está claro, ¿no? En niños, pero en adultos después del diagnóstico a los 5 años. Luego la enfermedad macrovascular después de los 2 años de edad. La enfermedad tiroidea es al diagnóstico se tiene que hacer, ¿no? Para descartar esas asociaciones. Y cada 2 a 3 años, con mayor frecuencia en función a los síntomas, se debe realizar. La enfermedad celíaca igual al diagnóstico y cada 2 a 3 años. Y tenemos los otros tipos de diabetes. Tenemos el defecto genético de las células B, la presentación de los MODY, ¿no? La presentación de diabetes mellitus en personas jóvenes. Esto se presenta antes de los 25 años y al menos
como factor de riesgo 3 generaciones antes de los 25 años. Y los más frecuentes de la clasificación de las MODY son de 2, 3 y 5. Por otro lado, tenemos los defectos genéticos mitocondriales, que pueden estar asociados, ¿no?, a diabetes y sordera con herencia materna, el 20% de presentación aguda, que va a asemejar diabetes mellitus de tipo 1. El síndrome de Wolfram de tipo 1 y de tipo 2 de tipo 1 se asocia a diabetes insípida, mellitus, atrofia óptica, sordera y con un epónimo DIDMOAD. El síndrome de Wolfram de tipo 2 presenta atrofia óptica precoz, diabetes mellitus, sordera, menor esperanza de vida. Y la del recién nacido, ¿no?, que puede ser transitoria, de acuerdo a predisposición. A los 14 años generalmente puede presentarse ya diabetes como tal. Inicialmente en el neonato puede presentar solo como transitoria. La duración media de la transitoria son 12 semanas y se caracteriza por la alteración de un gen con impronta genética del cromosoma 6q24. Por otro lado, tenemos la deshidratación hipertónica fuera del periodo neonatal. Y habitualmente se puede reducir el tratamiento con el uso de insulina de 1 a 2 unidades kilo peso cada 24 horas. Y bueno, aquí tenemos un resumen de los tipos MODY, ¿no?, de las cuales habíamos dicho que las más frecuentes son la 2, 3 y 5. Y pues el gen mutado de ellas son de la MODY2 glucoquinasa, el factor no debido a la hipoxia de 1 alfa y 1 beta, ¿ya? Y sus asociaciones en cuanto a las malformaciones como asociación. Y bueno, esta es una relación, ¿no?, de las diabetes de acuerdo a sus características clínicas bioquímicas asociadas al de tipo 1, tipo 2 y los subtipos frecuentes, ¿no? La edad típica de diagnóstico en años de la tipo 1 generalmente entre los 10 y 30 años. Diabetes de tipo 2 generalmente mayor a 25, pero eso no descarta, ¿no?, la presentación en menor edad. Tenemos la de MODY de la alteración de la glucoquinasa y de la HNF1A. Que la de MODY tipo de glucoquinasa se presenta desde el nacimiento a cualquier edad. La cetacitosis diabética de la diabetes de tipo 1 es frecuente. En la diabetes de tipo 2 no es frecuente y bueno, el resto tampoco. Es dependiente de insulina la de tipo 1 solamente. Y los antecedentes paternos de diabetes es menos frecuente en diabetes de tipo 1, pero es muy frecuente en la de tipo 2. La obesidad es muy frecuente en la de tipo 2. La resistencia a la insulina es muy frecuente en la de tipo 2. La presencia de anticuerpos frente a células beta también es más frecuente en la de tipo 1. Y las concentraciones de péptido C son normales y altas en la de tipo 2. Tenemos otros tipos de diabetes, ¿no? La de IPEX, que es una diabetes de tipo autoinmune. El 90% de las primeras semanas de vida se acompaña de enteropatía, falla del crecimiento y otros trastornos autoinmunes. Puede haber disfunción autoinmune, poliendocrinopatía, enteropatía ligada al cromosoma X. Por otro lado, alteración del gen de la insulina se va a deber a diabetes leves con tolerancia normal a la glucosa elevada y la concentración de insulina. Y tenemos el defecto de la acción de la insulina, como en el síndrome de Donaway, que se caracteriza por restricción del crecimiento intrauterino, hipoglicemia en ayunas e hiperglicemia postprandial, con resistencia intensa a la insulina y generalmente la mortalidad al año de vida. El síndrome de Robson-Mendenhall y la diabetes lipotrófica, el síndrome de hombre rígido y lupus eritematoso sistémico, que cada uno de ellos va a presentar autoanticuerpos. Tenemos la diabetes asociada a la fibrosis quística, cuya predominio va a ser más frecuente en mujeres, tiende
la disminución de en la fibrosis quística de la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque va a haber como fibrosis, ¿no? de las células beta. Los islotes que pueden mostrar algún número disminuido de células beta, alfa y secretores de polipéptido pancreático. Por otro lado, debido a la inflamación crónica y el uso de esteroides, también van a presentar resistencia a la insulina. Entonces, las infecciones frecuentes, el requerimiento aumentado de energía, nos van a dar la precipitación de la patología. La mala absorción, enfermedad hepática son otros factores. La anorexinosis, la inquiste y su variabilidad. Las enfermedades autoinmunes que van a presentarse generalmente asociadas, ¿no?, a la diabetes mellitus es la tiroiditis linfocitaria crónica, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad celíaca, las endocrinopatías, los fármacos a altas dosis de esteroides van a producir la intolerancia a la glucosa. Y bueno, esto fue la presentación de diabetes mellitus.